Existen muchos casos por aclarar, muchos casos muy impactantes, impresionantes. Y voy a decir una cosa que generalmente no diría nadie, ¿no? Todos los investigadores de casos misteriosos no hallan respuesta nunca. Y voy a decir por qué. No la pueden hallar. No la pueden hallar aunque quieran. Todos estos casos, que son bastante, digamos, misteriosos, enigmáticos, la puede declarar alguien que tenga el don. Es como, por ejemplo, muchos matemáticos no pueden hallar fórmulas expresamente científicas, matemáticas, futuristas, pero el que tenga el don sí, como caso Einstein tenía el don y las matemáticas era un juego para él, tenía el don, para él no era ningún problema, es como cuando un niño, bebé pequeño, niño pequeño le enseñaran todos los días, que hablaran con él, niñeras o lo que sea, 10 o 15 idiomas diarios diferentes, y los aprendía sin ningún problema. Ningún problema. Un niño puede aprender los idiomas que le hable diariamente. Por ejemplo, viene una sirvienta o una pariente que le hable el francés, el mismo día viene al rato, a la hora, otra que le hable el inglés, otra el alemán, otra el ruso. El niño aprendería y no mezclaría los idiomas. Entonces, ¿por qué? Porque los críos pequeños tienen un cerebro limpio, fresco, tienen el don para captar el idioma y aprenderlo. Los mayores ya no. Ya sería muy costoso para una persona mayor aprender cada día varios idiomas. Aprendería uno con mucha dificultad durante mucho tiempo de práctica. Digo esto porque los dones para revelar misterios son a quien tiene el don. Y quien no lo tiene es muy difícil, es imposible. El cerebro no está preparado. O sea, como el cerebro tiene un cúmulo de ideas abstractas que le han enseñado, ideas diferentes, no puede, es una mezcla rara que no puede llegar al fondo de cada asunto. Yo sí lo tengo. Por lo cual hay un texto en las Sagradas Escrituras que se hace entender por qué no ha salido todavía. En el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 17, dice lo siguiente, es la palabra de Dios. El hombre, o la mujer, claro, con capacidades para pensar, es odiado. La persona que puede pensar no encaja con la sociedad general, no encaja. No encaja, no, es como un ser de otro planeta, de otra dimensión. No puede encajar, porque la idea que la persona intelecta y científica, la persona sabia, no encaja con la normal. Hay el dicho aquel de la soledad de los genios. Es verdad, personas con mucha inteligencia, Einstein y otros que he dicho, Nikola Tesla, vivían solos. No encajaban en la sociedad general porque su forma de la vida, su diálogo, su conversación no era, iba en contra de los principios que la gente tenía. Bien, voy a hablar de la barrera del tiempo. La barrera del tiempo es un hecho que se está realizando ya y se realizará. La barrera del tiempo ya es esos sabios matemáticos que dije, incluso Einstein lo sabía, Nikola Tesla lo sabía, ya había escrito los años 20, 24, 25, ya había escrito fórmulas matemáticas exactas que testifican que es posible, mediante medios técnicos, pasar a la barrera del tiempo. El tiempo es relativo, el tiempo es una cosa estable, constante. Dios ha hecho el tiempo con un horario para la Tierra, para la humanidad, para el planeta, con el Sol, con la Luna y con la vuelta giratoria de la Tierra. Pero el tiempo es otro en otra galaxia, en otro sitio, en los agujeros negros. No, es otro tiempo, no es el tiempo de la Tierra. Ahí no se rige el tiempo por el Sol, por la Luna, es otras leyes que rigen. Y en el cielo, en otra dimensión donde Dios existe, es tiempo no existe, es un eterno presente, porque no ha habido un principio, luego no puede haber un punto de partida para contar tiempo, ni habrá un final. Luego es digamos, por decirlo de una manera, eterno presente. El experimento Filadelfia fue un experimento bastante exitoso, aunque, claro, se llevaron la sorpresa de que no era el final como ellos esperaban. Esperaba que algo surgiera, a ver qué experimentaba con un destructor de la Marina para hacer invisibles los radares. Pero ellos ya tenían pensado, los científicos, de hacer posible invisible total el submarino. Pero no sabían que los efectos, la falta de experiencia, había repercutido en que marines habían sido mezclados su viaje de minutos del Filadelfia, cuando empezó a las 10:10 el experimento, pues pasaron del puerto de Filadelfia, el submarino se desintegró y pasó a reintegrarse
100 kilómetros más arriba en el puerto de Norfolk. Luego revuelta a Filadelfia y la mitad de los marines desaparecieron, la otra mitad mezclados con el barco, no, con los metales. O sea, una mezcla que se desintegró y la mezcla volvió a reunirse y eran marines con metal, con muebles, un caos, pero que fue éxito relativo, pero en otra parte fue un fracaso por la falta de experiencia. Pero no quiere decir que eso no lo hayan ido perfeccionando. Lo han ido perfeccionando al límite y ya se ha conseguido muchos éxitos pasando la barrera del tiempo. Voy a decir algunos datos interesantes. Por ejemplo, la barrera del tiempo que es largo de contar, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, como he dicho en otros vídeos, con los marines, digo, y bueno, sí, marines del Filadelfia, pero claro, con las personas que han desaparecido, ejércitos enteros, de rusos, de chinos, de franceses, de españoles, en los Pirineos, bueno, personas, ejércitos, han desaparecido. ¿Dónde cree que han ido a parar? Han desaparecido. Pero claro, las estadísticas, los testigos oculares dicen, bueno, si lo estamos viendo un ejército en una montaña, baja una nube verduzca, se sube la nube y desaparecen las personas. Bueno, generalmente tienden a decir, bueno, es que habrán desertado, se fueron del combate. Qué casualidad, se van un ejército entero y desaparece y ya no vuelven a aparecer. Tendrían familiares, tendrían lugar de hogar, tendrían... No, pero claro, prefieren decir desapareció porque es demasiado fuerte para entenderlo. Muchos ejércitos, pero por ejemplo, también en la Biblia habla de personas desaparecidas, con la barrera del tiempo. El profeta Enoch fue el primero en desaparecer, bíblicamente, ¿no? Porque claro, el profeta Enoch dice que, la Biblia dice dos veces en el Génesis capítulo 5, versículo 24, que Dios lo apreciaba mucho porque era muy bueno y lo tomó, se lo llevó. Claro, la persona religiosa, fundamentalista, dice, bueno, sí, es que Dios lo cogió y se lo llevó al cielo. No, no, eso no dice la Biblia. Lo tomó porque lo aclara más adelante, milenios después, en la carta a los hebreos, escrito por un cristiano llamado Pablo Apóstol, en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 5, dice que la familia buscaron a Noé, no lo hallaron por ninguna parte, porque Dios lo había transferido. Si miran la palabra transferencia, es pasar de un lugar a otro, porque fue el agrado de Dios, porque había sido bueno ante Dios, por eso Dios lo transfirió. Se lo llevó, no él solo, su familia, claro. Quiere decir, hay más personas en la Sagrada Escritura, muchas más personas que han desaparecido. Hay casos enigmáticos que la gente habla mucho de ello, pero no. Con el profeta Elías, dice literalmente en la segunda carta a los reyes, o segundo libro a los reyes en la Biblia, capítulo 2, versículo 11, dice que vino un carro de fuego, aparcó, se montó Elías y se lo llevó. Claro, eso la gente no lo puede entender, porque claro, es una transferencia, es llevar a un hombre a otro lugar. Y dejó al profeta acompañante Eliseo con otro ayudante Huacatí a cargo del pueblo de Israel, que entonces no había reyes, eran profetas, lo que dirigían el pueblo de Dios. Bueno, y hay muchos casos más de desaparecidos, muchos casos. A montón, hay un caso que se habla mucho en internet de un personaje que aparece en la Quinta Avenida en Nueva York, Rudolph Fentz se llamaba, y que en la policía lo mató un coche. O sea, aparece un hombre de la nada en una carretera de tránsito fluido de coches y aparece en mitad de la calle y empieza a quedar parado por ver pantallas de... Entonces era el cine típico con los bares, está muy iluminado, la Quinta Avenida de Nueva York. En el año 50 ya era bastante concluido y viene un auto, boom, lo arrolla y se lo lleva. La policía empieza a hacer investigaciones, busca a Rudolf Fentz. No, era un vestido un poco raro con traje a cuadros, zapatos de villa. En la cartera lleva algo de dinero, de dólares antiguos, que ya ha pasado de moda hacía 100 años, y en unas tarjetas de visita, una compra, alquiler de caballos, tal. Empiezan a buscar en las guías telefónicas, Rudolf Fentz no haya. Pero mira, guías telefónicas más allá de los años 50, más atrás, y ve que sí aparece un tal Rudolf Fentz. Y hablan con los familiares en donde venía la dirección, y aparece una señora de edad avanzada y dice que sí, que su marido, que había fallecido ya anciano, hacía muchos años, hablaba de que el padre de su marido, en 1876 o por ahí, que había salido una noche a fumar con pipa porque a la esposa le molestaba el tabaco, el humo, y ya no volvió nunca más. Ese era el Rudolf Fentz. Pero son enigmáticos, casos muy enigmáticos que no quieren que se resuelva, porque hoy en día la técnica, la tecnología muy avanzada, sobre todo en Norteamérica y en otros países, ya están teniendo muchos éxitos
en la barrera del tiempo. La Biblia dice que Dios mismo, en el libro de Génesis capítulo 11, versículo 6, dice Dios mismo que no hay nada que tenga pensado el hombre realizar que le sea no imposible realizar. Haremos todo, podemos hacer todo, todo porque no somos como enseña la arqueología convencional, no, procedentes de monos, de evoluciones, de chimpancés, de monstruos, no, no. Somos hechos directamente a la imagen y semejanza de Dios. Tenemos las cualidades que Dios puede tener, pero en pequeña escala, claro, se entiende, inteligencia, sabiduría, amor, fortaleza. Los animales tienen instinto y obran muy bien, no se equivoca ninguno. El ser humano no es instintivo, es aprendizaje. Y cuando tengamos el cerebro perfecto y el cuerpo perfecto y tengamos la posibilidad pronto llegará de vivir eternamente sin morir nunca más, como Dios es eterno, seremos eternos, entonces cualquier cosa que pensemos, que aunque hoy sea una locura, una visión, será una realidad. Cualquier día haremos viajes interplanetarios, no con naves de la NASA, sino sencillamente como el que va a un viaje turístico y haremos viajes a través del tiempo para ver cosas del pasado, para ver al mismo Adán y Eva, verlos, la creación, ver a Moisés, ver a los profetas, Elías, ver a Jesucristo, sobre todo, ver a los apóstoles, ver los milagros de Jesucristo, ver el diluvio de Noé, ver Sodoma y Gomorra, la destrucción de aquellas ciudades por la inmoralidad sexual, ver el diluvio de Noé, el arca. Será fantásticos viajes que haremos con la barrera del tiempo. Hay personas desaparecidas que es otro campo también de la barrera del tiempo, pero en otro tipo de dimensión. Por ejemplo, hay personas del Triángulo de las Bermudas que han desaparecido durante muchos siglos y siguen desapareciendo, ¿no? Aviones, barcos, yates y personas. Esas personas están en Marte. Hay colonias en Marte de personas. Porque la NASA nunca lo dirían. Por igual que la NASA no dirían nada de lo que han visto los astronautas, que ya lo sabían, de los módulos lunares del año 60 en la Luna. Edificaciones antiguas y naves. La nave está tetrapolamente, una nave gigantesca en la Luna. Y la mujer de la Mona Lisa que está dentro de la nave se la trajeron a la Tierra. Nunca diría nada, todo lo guardan en secreto. Y otras cosas que saben que nunca, de construcciones antiguas artificiales de ciudades en la Luna, no lo dirían nunca. O sea, todo lo que sea que esté fuera de lugar ya no lo dicen. Ya es una constante de que no digan nada que puede derrumbar sus intereses, su negociación. ¿De quién? De los que han explotado y arruinado y mentido a la humanidad. Todo enigma y todo misterio se revelará. Rudolf Fentz, aquel hombre desaparecido, si miran, hacen investigación, verán un dato curioso. Verán que el efecto es que la policía hizo investigación, es por poner un ejemplo, y entonces hallaron efectivamente Rudolf Fentz. Si miran, luego miraría el detective de la policía de Nueva York que hizo el encargo aquel, fue al cementerio de una fosa común donde fue enterrado Rudolf Fentz. Si miran hoy, verá que la guía de aquel año ha desaparecido y que el cementerio donde tenían escrito un ser desaparecido, un ser que ha aparecido sin información, lo meten en fosas comunes y ponen un nombre, ha desaparecido también. Y si abrieran la tumba de Rudolf Fentz, en el caso de que esté ahí la caja donde viene el cadáver, verá que está vacía. Rudolf Fentz volvió al pasado. Y los que están en Marte, que hay montones de las Bermudas, de las personas que viven en las Torres Gemelas, trabajadores, y de los aviones de las Torres Gemelas del año 2001, y los aviones de Malasia, están en Marte, volverán a la Tierra, pero perfectos, todos perfectos. La barrera de tiempo, perfecto. Los del experimento de Filadelfia, algunos pasaron al pasado, a Francia, a Luxeuil-Chateau, cuando no había ni ser humano en la Tierra. Otros pasaron al futuro, otros se combinaron con el barco y otros a China, al país asiático. Recuerden que he dicho en muchos vídeos que es un misterio, que para mí no lo era, que en una tumba Ming de más de 400 y pico años hallaron un reloj de esos de anillo hecho en Suiza en el año 1911, un reloj en miniatura, de eso que tienen las mujeres o hombres con anillo, que lo llevan un reloj muy pequeñito. Apareció petrificado en una tumba Ming con arqueólogos chinos que tenía señalada, petrificada la hora a las 10:10. Si miran el experimento de Filadelfia cuando se realizó, que lo tienen en secreto también, fue a las 10:10. Fue transferido a ese país asiático, otros al pasado, otros al futuro. La barrera del tiempo va a ser un espectáculo, pero claro, los intereses de mucha gente que lo quieren practicar individualmente para su propio interés, imagínense, pasar la barrera del tiempo a un mes o 2 meses al futuro,
menudos beneficios para la persona que diga, en 2 meses ha subido la bolsa tal acciones. Pasan al pasado y hacen fortuna en un solo día. Los intereses creados de humanos imperfectos hacen desastroso que todo enigma y misterio no se pueda revelar. Pero Jesucristo atestiguó muchas veces que todo enigma y todo misterio se revelará, por muy oculto que esté. Y el caso de la barrera de tiempo y los desaparecidos aparecerá muy pronto. Los millones desaparecidos aparecerán hasta el último de ellos.